La primera escena que vemos en la serie no la encontramos al inicio del libro, ya que esta inicia desde que se despierta en la mesa. El accidente que nos muestra es diferente al que se nos plantea en el libro, ya que Non tiene un accidente de motocicleta en el que se había caído solo. En la serie nos muestra que Non tiene un accidente debido a que un motociclista se le cruza en el camino y choca con él. Cabe mencionar que aquí Non va manejando un automóvil en estado de ebriedad. Como les había mencionado, el libro comienza a partir de que Pitin es despertado por un enfermero. Aquí la diferencia que existe es que en el libro se menciona a una joven enfermera. Tanto en el libro como en la serie se respeta la escena del estetoscopio y el plato de comida que queda intacto. Algo que no se menciona en la serie y que me gustaría rescatar del libro es el siguiente párrafo. Incluso aunque no esté bien, tenga fiebre, diarrea, me desmaye o me golpeara un camión, no puedo descansar al menos de que estuviera muerto. Siguiendo con la comparación, en el libro se menciona que ese es su último año como residente en el hospital y que solo quedará poco tiempo para poder regresar a trabajar en un hospital en su ciudad natal. Pitin entra a la sala de urgencias y en el libro directamente se va con el paciente de mediana edad que tiene dificultad para respirar, el cual era un hombre de 52 años que sufre de asma. A esto le pide a Non-Wan que lo entube, pero se le dificulta debido a que no encuentra las cuerdas vocales. Es por ello que Pitin procede a realizar el procedimiento tal y como sucede en la serie. Después de eso, en el libro se menciona la llegada de un paciente inconsciente debido a un accidente, el cual era un hombre joven, colocado sobre una placa de columna naranja que se une con las correas. En su cuello tenía una férula y su pierna derecha estaba empalmada. En la serie se puede observar la llegada de dos accidentados, el non que iba en el automóvil y el que iba en la motocicleta. Cabe mencionar que en el libro hasta el momento no se habla de un estado de ebriedad por parte de Nong. En la serie los accidentados fueron reanimados por 30 minutos. Después de eso vieron que no hubo alguna reacción por su parte, por lo cual Pitin dio la orden de que le informaran a sus familiares y dio la hora de muerte. En el libro menciona la presencia de los padres del accidentado. En esta parte del libro se menciona que no sabe la causa de la muerte, sin embargo se menciona que esto se sabrá después de la autopsia. En la serie este Pitin es regañado debido a que no salvó al amigo del señor Sayasete, diciéndole que no lo quiso salvar debido a que iba borracho. A partir de esto nos muestran el por qué mencionan eso, y es porque su hermana de Pitin murió por causa de un accidente el cual fue provocado por una persona que iba en estado de ebriedad. A continuación les voy a leer un fragmento que no sucede en la serie y que nos gustaría que hubiera pasado. Me encuentro dentro de la sala de descanso, arreglando y estirando mi camisa hacia abajo para cubrir mi vientre que se encontraba expuesto. Agap, quien es otro residente que se quita la camisa completamente a los ojos del público. Pitim le dice que deje de mostrar su six-pack. En la serie se ve a un apóstol mandado por Dios, vestido de policía antes de que se volviera a dormir Pitin. Sin embargo, en el libro se menciona que antes de dormir puede ver al non que fue accidentado y que murió. Eso fue todo lo que se menciona del primer bucle en el libro. En el segundo bucle nos vuelven a narrar lo que ya había pasado con anterioridad mencionado en el bucle 1, solo que este Pitin ya vivió lo que está sucediendo. Es por ello que todo se le hace muy raro y piensa que está soñando. Tanto en el libro como en la serie podemos apreciar este suceso. Sin embargo, cabe mencionar que en el libro no hace lo que se ve en la serie, que es ir modificando algo de lo que ya sucedió con los pacientes de la sala de emergencia y así tener tiempo para salvar a Nong. En el bucle 3 del libro, se despierta Pitin, vuelve a mencionar que esto ya lo vivió y que está en un sueño. A pesar de eso, vuelve a suceder lo que ya había sucedido, pero aquí menciona que a pesar de que sea un sueño, tratará de salvar la vida de Nong. En la serie Pitin busca respuesta del por qué le sucede esto a él y cómo puede terminar con este sueño. En el bucle 4 del libro. A continuación les voy a leer fragmentos del libro ya que esto no se menciona en la serie. Pizza, la voz de un niño se escuchaba en medio del caos en la sala de emergencia del hospital. Pizza, la chica estaba acostada en una camilla, justo frente del niño. Su cara se mostraba pálida. El niño trató de subirse a la cama para poderla abrazar. Él quería que ella despertara y le contara un cuento. Quería jugar muchos juegos con ella, quería que ella lo llevara a su patio y lo llevara a nadar. El niño no podía entender por qué su hermana aún no despertaba y no le podía responder. El padre del niño lo alejó de la cama. La voz de su padre era inusual. El niño podía sentir ese cambio, pero no entendía el motivo. ¿Pita no va a despertar? Su padre se arrodilló y lo trajo a su cuerpo para abrazarlo. El niño parpadeó varias veces debido a la confusión. ¿Por qué Pita no va a despertar? Porque Pita se fue al cielo. El niño podía sentir el cuerpo de su padre temblando, porque su padre estaba llorando de esa manera. De ahora en adelante solo seremos Mai, Tin y yo. Solo nosotros tres. Desperté después de que mi padre terminara de hablar. Me enderecé lentamente, sentí mi cuerpo rígido y con la cabeza mareada que casi me hace vomitar. Masajé mi ceja.
Esta no es la primera vez que tengo ese sueño, del incidente que pasó cuando era niño. En ese momento no sabía lo que significaba la muerte, solo podía ver el cuerpo de mi hermana sin vida. Su causa de muerte fue por una infección en la sangre. La infección fue causada debido a un aborto realizado en una clínica sin el conocimiento de mis padres. Un día después, ella tuvo la temperatura muy alta y fue directo a la sala de emergencias porque su presión arterial era baja. Después de eso, ella falleció. Si yo hubiera sido doctor en ese momento, quizás hubiera podido ayudarla. Podría haber encontrado un tratamiento para la infección en el torrente sanguíneo y quizás mi hermana no hubiera muerto. Como lo acabo de mencionar, la muerte de la hermana de Pippin fue diferente a la que se muestra en la serie. Después de esto, tanto en la serie como en el libro, sucede la misma escena de la bebida energética, cuando regresa más en el tiempo. Algo que menciona el libro y que es diferente en la serie es que Pippin buscará la ayuda de los padres del accidentado para así encontrar su identidad, ya que en la serie sabe la identidad de Nong porque revisa su cartera. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Cualquier sugerencia recuerda dejarlo en los comentarios. No olvides que esta comparación puede tener algunos errores por la traducción del libro.